Y ahora sí, vamos a escuchar a Gabriela Sotomayor, que está otra vez con nosotros. Me da mucho gusto que esté. Adelante, Gabriela, con el tema que tú traes. ¿Qué tal? Muy buenos días otra vez, Jaime, y bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y pues fíjate que escuchando esto que pasó en el norte con los migrantes, este terrible accidente, hace ya unos días la Agencia de la ONU para los Refugiados hablaba del peligro que corren los solicitantes de asilo en el norte del país. Entonces también hablaban de que, bueno, estamos muy próximos a que el gobierno de Estados Unidos tome una resolución de que cualquier persona que pida asilo en el país, incluso familias, van a ser detenidos. Entonces, por eso los ánimos están muy caldeados en el norte y sobre todo en estos lugares en donde se encuentran los refugiados y los solicitantes de asilos, porque lo que va a pasar es que van a tener que esperar en el norte, en donde están, para su solicitud de asilo. Pero también los van a deportar y va a haber una situación muy delicada. Y lo que dice el ACNUR es que, bueno, los solicitantes de asilo, cuando demuestran que vienen de una situación en la que corre peligro su vida, en la que son perseguidos en sus países de origen, como por ejemplo en Venezuela o en Centroamérica, pues Estados Unidos tiene una firma con una convención de refugiados y los solicitantes de asilo deben de quedarse en el país mientras solicitan su asilo, pero no detenidos. Entonces, es muy complicado este tema, pero pues sí, la Agencia de la ONU para los Refugiados está muy preocupada porque pudiera darse esta situación en Estados Unidos. No sé si recordarás con la administración de Obama, también hubo detenidos muchas familias, muchos niños, miles de niños y también niños que iban viajando solos. Entonces, es una situación que se avecina difícil y me imagino que también por eso los ánimos están así tan violentos en el norte del país. Sí, tienes razón. Mira, el amigo Obama, pues sí, rompió récords en deportación de migrantes. Ahí Trump tenía un lenguaje pues más llamativo, etcétera, pero siguió con esa misma tradición y el presidente Biden no la ha modificado. Con esta nueva política que tienen, que es una política, debo decir, muy inteligente. La política es que en el caso de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, y no recuerdo cuál es el cuarto país, ellos tienen que solicitar pues entrar a Estados Unidos, pero desde su país o desde donde se encuentren. O sea, venezolanos si están en Venezuela, desde Venezuela; si están en México, desde México. Si atraviesan la frontera, pierden todo derecho de por vida para entrar en Estados Unidos, y tienen que tener la recomendación, además de la solicitud, tienen que tener pues una especie de pues, enlace con alguien que esté en Estados Unidos, un familiar seguramente, o amigos que los puedan decir, sí, lo conozco y puede entrar. Y eso ha detenido, déjame decirte que hemos platicado con el doctor Tonatiuh Guillén, que fue director del Instituto Nacional de Migración, como 15 días o algo así en este sexenio. Pues no estuvo de acuerdo, salió. Él lo que dice es que esta nueva política ha sido muy exitosa con estos países, países concretos. Lo que está aumentando ahora es la migración de mexicanos a Estados Unidos, que tú sabes que estaba detenida, pues desde principios de siglo, durante 10, 12 años, empezó a bajar, a bajar, hasta que se volvió incluso negativa. Pero bueno, yo lo que me pregunto es, ¿qué dice la ACNUR de las condiciones en que viven los migrantes en México? Porque hay muchas denuncias aquí en México de organizaciones civiles, y el presidente, cada vez que le plantean eso, pues desmiente, dice que los tratan muy bien, que les dan de comer, que les dan cobijo. Cualquier inspección detenida desmiente esto, pero ¿qué dice la ACNUR, Gabriela? Pues les preocupa muchísimo por el clima de violencia que hay
casi en todos los estados que están en la frontera con Estados Unidos. Y les preocupa muchísimo que, por ejemplo, si apenas esta decisión, apenas se salió lo de Estados Unidos con respecto a Venezuela y estos países, pero hay muchas gentes, bueno, México obviamente, pero del Centroamérica y de Sudamérica, que siguen haciendo el viaje tan peligroso porque no tienen tampoco, no tienen algún pariente que ya esté allá, no tienen para el avión, no tienen, o sea, estas condiciones que están exigiendo ahora los americanos no las tienen. Y entonces la única manera es aventarse como así con sus familiares a esta aventura que es tan peligrosa y con el tren y todo esto que ya sabemos. Pero por supuesto que al ACNUR le preocupa mucho en las condiciones en que están, porque los centros migratorios están llenos, están sobrepoblados, la situación, mucha gente está al aire libre en casas de campaña, en tiendas de campaña, o sea, la situación es muy delicada y sobre todo la violencia en la que pueden, la que están en riesgo y los peligros en los que pueden caer en manos de organizaciones del crimen organizado. Entonces, eso sí preocupa muchísimo al ACNUR. Otra cosa que yo te quiero contar es algo bueno, no sé cómo ha habido las reacciones allá en México, pero aquí en Ginebra hay una delegación de México que no sabemos quién la está formando, no sé, he preguntado quién la forma, quiénes vinieron a negociar esto, pero no me han dicho nada, esto es no sé por qué no lo dicen, pero hay una delegación de México negociando con los representantes de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora Silvestres. Entonces, esta delegación mexicana está aquí porque los representantes de CITES, que es esta, CITES se dice comúnmente, le están reclamando al gobierno de México que no ha tomado las medidas adecuadas para proteger a la vaquita marina. Entonces, la vaquita marina que se encuentra en el Mar de Cortés está en peligro de extinción. Solamente quedan 8 ejemplares de este animal. Y entonces está en el Mar de Cortés y no puede ser llevada a cautiverio porque no se reproduce. Entonces es por eso que tiene esta zona de cero tolerancia para su pesca en el Mar de Cortés. Pero de todas maneras, el gobierno no ha tomado un plan adecuado, así lo dice CITES, esta convención, que son 185 países que firman esta convención. Entonces, a México lo que le pasó, que no le pasaba en 32 años, es que le suspendieron el comercio de ciertas especies, como por ejemplo la candelilla, que es una planta que se usa mucho en la industria farmacéutica, perdón, en la cosmética. También maderas preciosas que se usan en muchos instrumentos musicales, como caoba. También piel de cocodrilo, de víbora, que se usa en estos artículos de lujo. Entonces, peligra la situación de muchas personas que se dedican a la pesca, a la agricultura, al cuidado, a todas estas especies. Y entonces está aquí el gobierno porque esto sí afecta pues a los medios de vida de mucha gente en México, porque el gobierno no ha invertido los recursos necesarios que son urgentes pues para proteger a la vaquita marina. Y lo que pasa es que me explicaban aquí, es que en el Mar de Cortés también se encuentra un mamífero que se llama la totoaba, cuyo buche se usa mucho, bueno, es muy codiciado, según esto, porque es un afrodisíaco y se vende muy caro en China. Entonces, la pesca ilegal está desbordada en esa zona y entonces en esas redes para pescar a la totoaba, la vaquita marina está corriendo peligro, pero ya casi en riesgo de extinguirse. Entonces, pues sacaron esta notificación para México el día de ayer y son 184 países que están firmando para no tener el comercio con México de estas especies que te menciono, entre muchas otras. Sí, a ver, tengo entendido que también CITES señaló Afganistán y Libia.
Sí. Es decir, porque por la misma razón, porque no están tomando en cuenta lo necesario para proteger diferentes especies. Mira, este es un asunto increíble en México, porque cada vez que se le pregunta al presidente, dice que la Secretaría de Marina, que no está realmente, no está capacitada para este tipo de cosas, necesitas personal especializado en esto, dice que está haciendo lo necesario y ha rechazado todas estas medidas como una especie de presión de lo conservadurismo internacional. Incluso cuando aquí hay, eso lo sabes, cuando aquí hay señalamientos, lo que dice es que son falsos medioambientalistas, esa es su frase favorita. ¿Y qué estaban haciendo cuando los neoliberales hacían tal o cual cosa, ¿no? Entonces, esta cuestión, mira, mucho me temo que va a tener que ser más sanciones, incluso, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos y las sanciones. Esto de la vaquita marina esto de la vaquita marina y otras especies, junto con otras medidas que México no está tomando en términos medioambientales, pueden dar pie a diferentes sanciones. Entonces, yo creo que lo que está haciendo México es, a nivel interno, pues acusar de que es una campaña contra el gobierno de parte de los conservadores internacionales, eh, y al exterior tratar de convencer a los interlocutores de que le den más tiempo al gobierno para hacer esto. Ese es más o menos lo que siempre ha dicho. Mira, hay no recuerdo el nombre de la organización, pero ya le pidió suspender los trabajos del Tren Maya por la deforestación que está llevándose a cabo. Ni siquiera apareció en primera plana en los periódicos mexicanos. Eso te habla de que no es un tema realmente en México. Es decir, desgraciadamente el tema medioambiental no es un tema en México. Hay otros países en los que se toma mucho mejor, mucho más en serio, pero no aquí. No, aquí creo que estamos concentrados en otras cosas y pues vamos a ver cómo termina esta sanción contra México. Pues sí, porque realmente ya la sanción ya está, o sea, ya hay un dictamen y la sanción ya está, y ni modo que 184 países sean conservadores, o sea, son Oh, no, 184 no sabes, países, el presidente, son 184 países que están en esta convención. así Y es. entonces, imagínate, yo digo, bueno, para personas que hacen estos instrumentos musicales a mano, con estas maderas preciosas, que tienen tanto cuidado, lauderos, bueno, se va a afectar a muchísima gente con Así esto. es. Entonces, esto es, bueno, no lo puedes entender cómo es posible. Y además te voy a decir una cosa, que esto no es de ayer. Eso ya venía desde la administración de Peña Nieto y Así no es. desde antes, pero CITES ha hablado con el gobierno en turno sobre esto y la necesidad de dar mucho más financiamiento para que esto no suceda. Imagínate que está una especie en riesgo de extinción, o sea, ocho ejemplares. Es realmente preocupante, bueno, para las personas que nos interesa el medio ambiente y todo esto, pero bueno, realmente el presidente, pues, en estas cosas, pero también la falta de transparencia de que yo pregunto, oye, pues, ¿quiénes están aquí negociando? Y me dicen, bueno, luego te decimos, no, o sea, vino el canciller Marcelo Ebrard a Suiza, estuvo aquí en Lausanne el viernes, pues para ir a postular a México para los Juegos Olímpicos. Así es. Estuvo aquí, hicieron muchísimo ruido con esto, pero no se dio una vuelta pues para negociar esto o para venir al Consejo de Derechos Humanos que está sesionando y hablar sobre temas que son muy importantes para México. Entonces el presidente, por ejemplo, se enoja y dice que la ONU, que está en su contra y cosas así, porque yo pregunté aquí en la conferencia de prensa que tenemos todas las semanas, pues pregunté que cómo veían que los militares estuvieran
espiando a periodistas y a defensores de derechos humanos con Pegasus. Y los de la oficina de aquí de derechos humanos me dijeron pues que tenía que haber una investigación independiente, expedita, transparente para dictaminar quién está espiando y por qué los militares están con este software de Pegasus. Entonces, claro, el presidente pues se enojó muchísimo. Pero pues los convenios internacionales y las convenciones internacionales pues también son parte de lo que es las decisiones de un gobierno y que pues hay que respetarlas y hay que honrarlas porque si no entonces ¿para qué están? Déjame decirte un comentario que tiene que ver un poco. Yo tengo la impresión de que los organismos internacionales están muy debilitados. Están muy debilitados, no solamente por la guerra de Ucrania, sino ya llevaban tiempo con esta debilidad. Creo que la ONU también ha contribuido en mucho, a veces de alguna manera respaldado acciones militares que no debió haber respaldado. A veces no ha sido lo suficientemente enfática para condenar acciones militares que tomaron, por ejemplo, Estados Unidos. En fin, yo veía, por ejemplo, lo de, el considerar a Putin como un criminal de guerra por el Tribunal de la Haya, pero déjame decirte que pues, Rusia no reconoce la autoridad de ese tribunal, tampoco China y tampoco Estados Unidos. Entonces, pues me da la impresión, Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce la autoridad de muchas de las organizaciones internacionales, y países que antes por lo menos pues trataban de disimular, ahora ya no. Por ejemplo, México antes, ante señalamientos sobre derechos humanos, se retraía. No digo que les hacía caso, pero se retraía. Ahora no, ahora simplemente los desafía. Entonces sí me preocupa porque creo que detrás de todas estas, sí, 184 firmaron, pero la firma me da la impresión de que no es lo suficientemente fuerte, que los organismos están debilitados y que pues necesitamos, pues ahora sí que pensarle, porque en un momento de debilidad de los organismos internacionales, los países empiezan a tomar sus decisiones, pues muchas veces contra sus propios pueblos, Gabriela. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que lo que está pasando también, por ejemplo, con lo de Ucrania, y es que el sistema mismo está, ¿cómo te diré?, hundido en sus propias reglas, en su propia burocracia, pero sobre todo en Sí. sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, con una situación como la de Ucrania, Rusia es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y Así es. entonces cualquier cosa la va a vetar y no la pueden sacar de Naciones Unidas. O sea, sí podrían sacar a otro país, pero a Rusia no lo pueden sacar porque es parte del Consejo y por reglamento de la ONU no se puede. Entonces, sí está como entrampado el sistema multilateral, pero al mismo tiempo, pues no hay otro sistema que tengamos y si no sería como un poco la ley de la selva, ¿no? Así Y es. sí, lo que está pasando es que los países sí se están descarando muchísimo y están empezando como a desprestigiar, bueno, pues este organismo que ya tiene mucho de desprestigio, pero lo que sí es que hay cosas que pueden transformarse, que pueden perfeccionarse, pero hay otras que pues sí funcionan y que habría que tener un poquito de fe en que este sistema se pudiera componer, porque pues de ahí salió, después de la Segunda Guerra Mundial, pues salió este sistema y pues ha venido más o menos funcionando en algunos sentidos. Claro que Estados Unidos, pues sí, es la potencia que, bueno, junto con Rusia, junto con China, ahora pues no reconocen muchas cosas y muchos tratados, pero también la ONU ha sido muy crítica y aquí lo iremos viendo de cuestiones y medidas y pasos que toman Estados Unidos, como por ejemplo este que te comentaba de los refugiados. Estados Unidos, según la convención, tendría que recibir en su territorio
a cualquier persona que pide asilo, aunque sea ilegal o sin irregular, más bien. Así es. ¿Leemos comentarios, Gabriela? Sí, claro. A ver, dice, bueno, llevamos 224 likes, a ver si llegamos a los 300 antes de que se acabe el programa, que ya es inminente. Aquí está Yomera dando pues los buenos días a los rapidines y dice quedándome casa porque no me encontraba. Federico Castro Rayas desde Nesa, Luis Guimún, hola. Rosalba Guedea dice buenos días a todos los toditos, los rapidines, espero amanezcan bien y nos pide que demos like, es buen consejo, Rosalba, gracias. Está Estela Vaca, está Brasilia Loar, también Rosalba nos invita a unirse al esfuerzo rapidina, a la oposición rapidina, como le decimos. Aquí abajo en la caja hay un botoncito que dice unirse, pueden ahí suscribirse y se vuelven por 29 pesos o 49, se vuelven parte de la oposición rapidina que nos apoya. Está Brasilia Loar, Brasilia, ¿cómo estás? Elecos, Lupita, ¿cómo te va? Didi, Bruja Brumosa, checando seguramente. Rosalba Guedea pone a disposición el número de la cuenta de Gabriela Guerrero para que si quieren puedan aportar. Process Server dice que hay que mandar al K al basurero de la historia. Enrique Utrera, Austria, 2 días que te alcanzo. Jaime, saludos a Rapidines, gracias Enrique. Carlos Santoyo, saludos desde Jerez, Zacatecas. Los felicito por sus programas de gran calidad. Gracias, Carlos. Magdalena Gómez, saludos, señor Guerrero. Me gustaría mucho me gusta mucho su mañanera, esa es lo importante. Muchas gracias por tenernos al día en lo que sucede en México. Process Servers, el bodoque del bienestar, el rey de los traficantes de influencias y coyote oficial de la presidencia de la República, llenándose las bolsas con las comisiones de compras para proyectos faraónicos. Gilberto Vázquez dice, Jaime, comunidad rapidina, buenos días, qué triste noticia de los migrantes, ojalá se tomen medidas para que no vuelva a suceder. Dice, el like ya se registró, gracias Gilberto. Process Servers, dice Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, suntuosas mansiones para mi bodoque del bienestar y arroz y frijoles con gorgojo para mi chairos, que se vistan con harapos. Rebeca Galván nos saluda, gracias. Bea Alicia Fierro, gracias también. ¿Quién más? Yomera, otra vez, dice, ¿por qué seguimos esperando que el sujeto que habita el palacio se comporte de forma diferente a lo que es y ha sido siempre? Rosalba Guedea dice, saludos a Gabriela hasta Ginebra, Suiza. Le manda saludos, Rosalba. Gracias. Dice Rosalba Guedea, chamaquitos, please, por favor, pisen, bailen, brinquen sobre el like. Y ya llevamos 260, no estamos llegando a 300, por favor. Sí. Por favor, denle like. Y bueno, yo desde aquí saludo a todos los rapidines, les mando un abrazo desde acá, desde Ginebra, a todos los rapidines. Y pues apúrense al darle like, por favor, porque no nos podemos ir así. Muy bien. María Fernández, Clara Ramírez. Sí, dice María Fernández, ¿para qué tanto brinco? El plan C es el ganón. Pues yo no creo que sea el ganón, María. O sea, no creo que van a copar al INE, o sea, creo que eso ya no le salió, y no creo que con el simple llamado del presidente, ilegal llamado a no votar por la oposición, sea suficiente. Marlet Viveros, aspiracionista, buenos días, invaluable la participación de la licenciada Gabriela a los rapidines. Gracias, Jaime, por sus certeros comentarios. Pues ya ves lo que dicen los rapidines. Gabriela, María Fernández, yo vi una entrevista con el representante de los derechos humanos en España y mencionó la preocupación sobre la frontera de los migrantes de México con Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos dice Gabriela? Ricardo 22A, hola, saludos a todos, muy buenos días. One Thunder Light, buenos días rapidines, qué gusto saludarlos en la mañana. Pati J, gracias Jaime por la información tan fresquita. Gracias Gabriela, su enfoque sobre la información es valiosa. Dice Irmarías, gran aportación la participación de Gabriela Sotomayor. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, Rosa Yescas, hola, buenos días, aquí llegando a escuchar los temas con Jaime.
Saludos a los rapidinautas. Ana María Magdalena Sosa Vaca. Hola, rapidines. Buenos días. Happy Monster y desde Los Ángeles. Buenos días a todos los rapidines. Esos centros de detención del Instituto de Migración son algunos como casas de seguridad del narco. No cuentan con las medidas de seguridad y hay mucho hacinamiento. Otra del Instituto Nacional de Migración, y con esto ya nos despedimos, lo juro. Miren, resulta que se están subiendo, y esto no es de ahora, pero ahora se ha incrementado, se suben a los camiones, a los transportes públicos, y entonces bajan a la gente que les parece extranjera. ¿Cómo distinguimos a la gente extranjera de la mexicana? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea, porque lo hacen con criterios evidentemente racistas, ¿sí? Y clasistas. Los bajan, ¿sí? Les piden los papeles, y yo les voy a decir, hay muchos mexicanos como un servidor que pues salen a la calle, a veces pues solamente con su credencial del INE y a veces ni eso. Y entonces se han dado casos de mexicanos que han sido remitidos, en serio, a Venezuela o a Guatemala, ¿sí? Entonces, eso es anticonstitucional. El Instituto Nacional de Migración no puede pedirte papeles nomás así, no puede hacerlo, ¿sí? Y menos a un ciudadano mexicano. Pero a los ciudadanos que los ven y dicen, este parece guatemalteco, órale. Y si no van familiares oportunamente, los remiten, los regresan a sus países de origen. Esto ha pasado, pero además hay una cosa. Varias organizaciones han solicitado que haya un protocolo muy claro de qué pueden hacer de acuerdo a la Constitución y qué no pueden hacer. Y la respuesta del presidente es mandar una iniciativa en donde dice que sí pueden hacer eso. O sea, hoy es ilegal. Ahora, la iniciativa dice que sí pueden hacer eso, ¿sí? Hay casos en los que de veras es un criterio totalmente racista, ¿sí? El que están tomando. Y bueno, Gabriela, un comentario final ya para despedirnos. El tiempo ya se nos vino encima. Pues sí, muchísimas gracias. Y sí, eso es ilegal y completamente racista, ¿eh? Esa política del perfil racial es totalmente racista. Eso no está, digo, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por invitarme este día a estar contigo y nos vemos en la próxima semana y vamos a ver qué se mueve por aquí.